Las enfermedades las llevaste sobre aquel Calvario para darnos sanidad, para darnos bendición. Te hiciste maldito. Yo no sé cuántos aquí están benditos por el Señor, porque Él, su sacrificio no fue en vano. Su sacrificio fue profetizado y cumplido. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, Él hará. Y su iglesia que le adora y le busca y vive agradecida por esa cruz, agradecida por ese sacrificio, agradecida también por esa resurrección que le dio la victoria sobre la muerte. Es que nosotros vivimos eternamente, glorificados con Él, porque así juntamente con Él somos muertos, también resucitaremos, dice su palabra. Y yo creo en lo que está escrito. Yo creo en lo que está escrito. Yo creo en lo que Él dijo. Yo creo en Él. Este es mi credo. Esta es la demostración de mi fe. En que yo vivo sin ver a mi Dios. No es visible para mí, pero todas sus obras son visibles para mí. Y por eso correré de día y de noche a su amor. La última vez y esto cantaré. Voy a correr tras de ti. Se te canta Jesús. Denle un fuerte aplauso a ese amor. Muchas gracias al Señor, gracias a la banda Peniel por estar con nosotros. Y a continuación vamos también nosotros ahora a prestar nuestros oídos, abrirnos al amor del Señor que se manifiesta a través de su palabra. Le invito al pastor Miguel Garaycoa que trae el mensaje de este día. Abra su corazón y escuchemos la palabra del Señor. La paz del Señor con todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 2. Pastora Erika les manda muchos saludos, está en un retiro. Los pastores de jóvenes también le mandan otros saludos, están en otro retiro. Y nosotros aquí gozándonos en la presencia del Señor. Amén. 1 Timoteo capítulo 2, verso 6, mientras usted lo busca, agradecerle al grupo Peniel. Mis hermanos, ellos son un grupo de jóvenes que están conquistando el sur de la ciudad de Guayaquil. Es una iglesia en un crecimiento muy bueno y la música que ellos están tocando acá son músicas inéditas. Han dado las primicias de lo que el Señor hace con sus hijos. Cuando un joven se consagra al Señor, Dios lo respalda y qué hermosa música, ¿no? Ya va a empezar a sonar por las emisoras que estuvieron en HCJB2. Y la idea también, mis hermanos, es que cuando usted vea los CDs que van a salir a la venta, usted pueda apoyar el talento nuestro. Amén. A veces pasamos en Canal 2 viendo ahí los talentos, pero qué interesante es ver
que hay un talento que supera cualquier otro talento, que son los de los hijos de Dios. Hermosa letra de los jóvenes que han compuesto esta música. Yo no sé mucho, el papá solo me dijo de nuestra hermana Lady, pastor, escuche la música, y claro, una música que ministra a la vida de nosotros, ¿no? Seguiremos detrás del Señor. Son varias músicas que ellos han compuesto, estas son dos que este año las van a sacar al aire, algo así, Lady, ¿verdad? Ya mismo te doy unos minutos para dialogar acá. El tiempo nuestro ahí es un gran amigo, no un enemigo. Tenemos 1 Timoteo capítulo 2, verso 6. Sígalo con su vista y permítame leerlo desde acá. Dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. El tema de esta mañana es rescatados por Jesucristo de la esclavitud del pecado. Es importante, mis queridos hermanos y amigos que nos visiten esta mañana, poder valorizar el precio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No fue un rescate en vano. Hace unos 20 años atrás fui testigo de un accidente de este cementerio que queda en Guayaquil, Jardín de la Esperanza. Hay una montaña y uno por atrás de esa montaña bajaba la Lurada, pero en cierta ocasión yo bajaba con una compañera de trabajo cuando vemos que nos rebasa un camioncito a toda velocidad, pero fue sorprendente que ya al llegar ese camión se le van los frenos y se estrellan. Fue un accidente tan fatal. Cuando nosotros bajamos allí, vimos, era un charco de sangre enorme. Cuando la gente vino a ayudar y todos sacaron al hombre, luego sacaron a la señora, pero la señora estaba tan abrazada de un bebé pequeñito allí. Es decir, parece que ella ofreció su vida en sacrificio para cuidar a la criatura. Cuando la gente sacó a la señora de allí, le abre los brazos y coge a la criatura allí, esa criatura estaba bañadita en sangre, la gente limpiándolo. Fue un accidente horrible, pero solo sobrevivió esa criatura. Parece que la señora soportó todo el golpe y lo protegió. Eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Asumió todos los golpes, todas las enfermedades, todas las cosas de esta vida. Él las llevó consigo. Por eso experimentó, a causa de su inmenso amor a la humanidad, experimentó el abandono del Padre, porque no siendo pecador, tomó todo eso y lo llevó consigo, para que nosotros hoy seamos libres de las enfermedades, libres de la muerte, libres de cada una de estas cosas. Por eso la Biblia dice que Satanás se levantó para robar, para matar y destruir. Usted y yo somos la creación preciosa de Dios, pero hay un ser maligno que busca destruir la obra preciosa de Dios. Es como la envidia busca destruir los matrimonios, la envidia busca destruir tus finanzas, la envidia busca destruir todo lo que tú empiezas a hacer. Ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a levantarnos y ir al protector, aquel que nos dio la vida. La Biblia dice que el Señor se dio el rescate. Esta palabra rescate en hebreo es kofer, en griego es antivitrón. Son sustantivos. Cuando hablamos nosotros de kater, en hebreo es cubrir, y de litrotes, que habla de redención en el griego. Todas estas palabras van unidas en los procesos de sus declinaciones. Luego de ser sustantivos pasan a ser un verbo por las declinaciones y cobran más fuerza. Y ahí es cuando nosotros podemos ver lo hermoso de esta escritura, que se nos revela a nosotros de tal manera que podemos entender la obra perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Nos sacó de una esclavitud. Mucha gente en aquel entonces pensaba que ser esclavo de Roma era lo más feo y lo peor, y vieron a Jesucristo como un libertador para que lo sacara de esa esclavitud. Pero Jesús le dice a la gente: de esa esclavitud
Yo no he venido a librarlos, yo he venido a librarlos de una esclavitud mayor que tiene que ver con el pecado. Si ustedes aprenden a librarse del pecado, entonces esa esclavitud romana va a desaparecer. Por eso es que el Señor habló de adentro, para que la humanidad experimentara lo de adentro hacia afuera. Cuando usted experimenta a Jesucristo dentro de usted, créanlo y ténganlo por seguro que nada va a ser difícil ni nada va a ser imposible para que usted pueda lograr alcanzar las cosas que usted tiene por delante. No podemos escapar de nuestros pecados por nuestras propias fuerzas. Hay un Redentor. Nuestros medios no van a ser suficientes para restaurar un matrimonio, para restaurar problemas de alcoholismo o de drogadicción. Hay una fuerza superior a esta y esa fuerza superior se llama Jesucristo. Ahora muchas personas piensan que esto es como una varita mágica. No, es un proceso que cada ser humano tiene que comenzar a entrar y buscar la dirección del Señor. Mire, el pecado es peor que el SIDA, es peor que la lepra, porque deteriora tu espíritu y tu alma. Nosotros tenemos que entender que cuando moramos, nuestros cuerpos van a una bóveda, pero nuestro espíritu y nuestra alma tienen un papel muy importante, y muchas personas eso es lo que menos cuidan. Y es un descuido total, pero para eso hay que venir a las Escrituras. Lo primero que quiero compartir con ustedes esta mañana es que Dios pagó por nuestros pecados para librarnos de la tiranía del pecado. Es decir, el Señor dio su vida en rescate. Y hoy nosotros tenemos que aprender a ver lo que las Escrituras nos enseñan a cada uno de nosotros. Yo quiero que venga conmigo usted al libro de Romanos capítulo 6. Vamos a usar un poco las Escrituras esta mañana. Romanos capítulo 6 nos habla algo sumamente interesante de esa obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo expresa algo sumamente interesante que no debe de ser tomado a la ligera, sino que debemos abrir nuestros corazones a la importancia de lo que él refleja en esto. Romanos capítulo 6, versos 6 al 7 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, ¿a qué dice la Escritura? Al pecado. Si usted, teniendo a Cristo en su corazón, está sirviendo al pecado, entonces usted no ha sido liberado. Usted necesita volverse al Señor. Cuando estas cosas están en nuestra vida, eso quiere decir que hemos caído y somos presa del mismo infierno. Es decir, 7 espíritus peores ahora operan y podemos vivir un disfraz. Interesante lo que decía. No, la joven, no diga amén, levánteme su mano, porque los amén son disfrazados. Pero cuando vemos las manos en alto, es compromiso. Y Dios nos enseña algo a través de su Escritura. El reino de los cielos no va a estar lleno de personas que simpatizan con el Evangelio. El reino de los cielos va a estar lleno de gente transformada por el poder del Espíritu Santo, por la sangre redentora de nuestro Señor. El verso 7 dice: porque Él ha muerto. ¿Lo tiene? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso cuando usted baja las aguas, usted es un testimonio vivo de que ha muerto el pecado. Al salir de las aguas, usted da testimonio de que ahora es una nueva criatura en Jesucristo. Por eso es que usted es una unión libre, tiene que casarse, tiene que poner su vida en orden. Nosotros podemos estar aquí, pero estar llevando una doble vida, y eso no está bien. El castigo del pecado y el poder de la tiranía que hay sobre el pecado, el Señor la quitó. Nuestras vidas, juntamente con Cristo, murieron en la cruz. Ahora estamos libres de ese poder maligno que se llama pecado. Este es destructivo, no del cuerpo solamente, sino del espíritu y del alma. Por eso es que nosotros tenemos que abrirnos
paso y entender que la obra poderosa de Jesucristo fue más allá de lo que el ser humano puede imaginar. A veces sentiremos deseos de pecar, producto de lo que nosotros vivimos sobre la faz de esta tierra. Pero frente a esos deseos podemos elegir. Nosotros nos dio el Señor el poder de elección. Yo puedo elegir irme tras esos deseos, pero yo tengo que entender que el hombre inteligente y el hombre sabio, como la pastora predicaba un domingo acá, es aquel que va a elegir vivir para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque él no está convencido, sino que él está convertido a Jesucristo. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos convertidos sabemos esta mañana a Cristo? Por eso es importante aprender a diferenciar lo que es ser convencido de lo que es ser convertido. El convertido va a ser el resultado de una obra redentora por la sangre de Jesucristo, es decir, el rescate que el Señor dio por nosotros. Usted tiene que haber visto tal vez en algún momento una película que se llamaba Rescatando al Soldado Ryan. ¿Cuánto no invirtieron por rescatar a ese hombre? Y cuando lo encontraron allí, al pasar el tiempo, el sargento que lo encuentra y todo, resulta lesionado. Y el hombre le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y ya cuando lo ve herido, el soldado Ryan ve al sargento herido, ¿qué puedo hacer por ti? Y le dice, lo único que te pido es que vivas con dignidad. Cuando el hombre ya anciano lo va a visitar al cementerio, le pregunta a su mujer, mi amor, yo he vivido con dignidad todo este tiempo. Claro que sí, le dice. Y esa es la muerte de Jesús, que resucitó y vivió para que usted y yo vivamos con dignidad. Las tentaciones van a estar, los deseos impuros van a estar, pero nosotros tenemos el poder de la elección. Por eso Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Por eso es que nosotros, si usted ve en cada iglesia, refleja una cruz, pero no una cruz con un Cristo allí, ya Cristo no está allí. Reflejamos una cruz vacía para recordar que el Señor de allí bajó, que fue un sepulcro, pero que al tercer día resucitó. Y porque Él resucitó es que hoy estamos nosotros en pie. Entonces por eso tenemos una deuda tremenda nosotros sobre la faz de esta tierra, que debemos aprender. Si Él pagó un rescate por nosotros, hoy nosotros tenemos que levantarnos y aprender a salir a rescatar a los otros. En 1 Corintios capítulo 6, verso 20, por favor, en su Biblia, mire lo que dice. ¿Cuántos han traído su Biblia esta mañana? Por favor, vamos a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 6, verso 20. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de qué dice. Entonces estos cuerpos, ¿de quién son? Son de Dios. Y escuche esto. ¿Qué quiere decir que nuestros cuerpos pertenecen a Dios? Que hemos dejado de ser dueños de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que dicen muchas personas? Muchos dicen que tienen el derecho de hacer con su cuerpo lo que quieran, lo que les dé la gana. Qué equivocados y perdidos están. Porque la Biblia declara que este cuerpo le pertenece a ¿quién? A Dios. Él dio su vida en rescate por nosotros. Mucha gente piensa, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que le da la gana. Aunque piensen que eso es libertad, no son sino esclavos de sus propios deseos y de sus propias impurezas. Y esto no solo tiene que ver en el ámbito de la fornicación, el adulterio, sino también en el ámbito del chisme, del pleito, de las disensiones, de la lectura escondida de los horóscopos, de estar buscando siempre el ocultismo para tratar de llegar a tener algo. Ahora que estamos en Cristo, no hay que violar sus normas, porque es interesante lo que dice 2 Corintios en el capítulo 2, verso 13. Dice que el acta fue
borrada, el acta fue quitada, es decir, un decreto que habíamos alcanzado por el pecado de Adán, esa acta fue quitada. Cuando nosotros nos reunimos en un cuerpo ejecutivo y tratamos asuntos, a mí me toca como secretario tomar todos los apuntes. Y muchos de nuestros pastores dicen, yo quiero que eso repose en acta. Entonces, si piden que repose en acta, eso es un decreto que va a quedar allí y que hay que ejecutarlo luego. Y en una reunión, en esta que pasó, leía el acta. Entonces, la persona se quiere retractar y nuestro líder máximo dice, no te puedes retractar, porque tú pediste que eso quede asentado en acta, así que te toca de ejecutarlo. Y dice, bueno, ¿y qué puedo hacer ahora? Y le dicen, ahora te toca ejecutar eso. Entonces viene otro compañero que es abogado y dice, bueno, de acuerdo a los que estamos aquí, alguien de los que está aquí se puede levantar y pronunciar que eso que quedó en acta se levante con la venia del que propuso esto. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y ellos pecaron, se firmó un decreto. Es como cuando usted como hombre peca, se firma un decreto en el infierno. Y Satanás viene y pone el sello de pertenencia. Y la obra redentora de Jesucristo que te limpió, que te purificó, es anulada porque tú decidiste anularla. Entonces allí es cuando el infierno cobra nuevamente fuerza. Y parece increíble, pero esto termina lesionando a segundos y a terceros. ¿Quién puede librar? ¿Quién puede romper? ¿Quién puede destruir esa acta? Como lo dice Corintios, que con la muerte de Jesucristo y la resurrección, esa acta quedó destruida. Es decir, que cuando Adán pecó, entró la desobediencia y por la desobediencia la muerte y las enfermedades. Por eso todo aquel que no tiene a Cristo vive en Adán, vive bajo una condenación. Entonces, ¿quién podía romper esa acta? ¿Quién podía destruir ese decreto? Era el ser superior. Tenía que venir Jesucristo en forma humana sobre la faz de la tierra. Y tenía que morir, el sacrificio perfecto. No siendo pecador, se hizo pecador. Es como aquella madre que cubrió con su cuerpo a esta criatura para que no muriera y disfrutara de lo hermoso que es la vida. Cuando la Biblia nos enseña estas cosas, nos está llevando a cada uno de nosotros a que nosotros comprendamos que esa acta fue cancelada, ese decreto que el infierno había tenido. Por eso es que cuando usted viene a Cristo, esa acta que el infierno decretó para que usted viva en la miseria más grande, viva con la lepra del pecado y condenando a su familia a esa misma lepra del pecado. Cuando usted viene a Cristo, esa acta es rota. Entonces Cristo dice, hasta aquí la muerte, ahora viene la victoria, ahora viene la vida eterna y ahora viene la paz. Eso es Jesucristo para nosotros, iglesia. Jesús resucitó y nos compró con precio de sangre. Hay muchos atrevidos que a veces dicen, yo no le pedí que muriera por mí. ¿Cómo se condenan y se atan con los dichos de su boca? Es decir, más decretos todavía, porque la Biblia dice que los libros se abrirán y seremos juzgados según nuestras obras, lo que nosotros hemos hecho. Ahora hay que prestar asunto a lo que las Escrituras nos enseñan a nosotros. Dios no creó robots, Dios creó seres humanos para que aprendan a adorarle y a glorificarle. Dios nos dio un promedio de vida de 70, 80 años, no para que vivas en los placeres de este mundo, sino para que aprendas a buscarlo y adorarlo. Porque viene un arrebatamiento sobre la faz de la tierra, viene la segunda venida de Cristo. Y la única evidencia para nosotros ser del reino celestial es que tenemos que tener la marca de Cristo en nuestras frentes y en nuestros corazones. Entonces, cuando se suelten los ángeles de la muerte, no podrán tocarnos. Seremos arrebatados juntamente con Él. Otros que murieron antes, los sepulcros se abrirán y serán levantados.
Hebreos capítulo 9, verso 12 dice: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. ¡Qué hermoso es nuestro Señor! En la antigüedad, Hebreos 9:12 es una versión que leo todas las mañanas, la que le leí. En la antigüedad, ¿qué hacían? Para cubrir los pecados era llevar un animalito y presentarlo en sacrificio. Entonces la gente comenzó a criar animalitos. Cada que pecaba llevaba un animalito, pero ahora la Biblia dice: no más sacrificio, un solo sacrificio, el de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuántos tienen ese abogado esta mañana? Den un aplauso al Espíritu Santo, porque ese abogado sin ofender a los abogados presentes, ¿no? Gracias a Dios tenemos varios en nuestra iglesia y muy buenos. Que 20 para la copia, que 10 para la copia, que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto. Jesucristo no nos pide absolutamente nada. Yo pagué todo por ti, hijo mío. Por eso Él dice como abogado está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Qué privilegio tener a Jesucristo como intercesor. Por eso el que no tiene a Cristo corra de libertad y busca a Jesús. Cuando hablamos de este versículo, les enseño a mis estudiantes acerca de las figuras retóricas. Hebreo capítulo 9 encierra una figura retórica, con su propia sangre, no con la sangre de cabritos. Esta es una metáfora que nos habla a nosotros de Levítico capítulo 16, de ese sistema ceremonial de presentar sacrificios de animales. Pero en el Nuevo Testamento encontramos al mejor sacrificio. Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Somos libres en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Jesús nos rescató. Ahora bien, lo segundo que quiero compartir con ustedes es que ahora usted tiene una labor tan importante. Ahora usted necesita rescatar a su familia de la esclavitud del pecado. ¿Cuántas personas hoy en día aún llevando el cristianismo tienen esclavizado a su familia? Las tienen en jaulas metidas, con opresión, con lloro, con sufrimiento, con angustia. ¿Y por qué acontece esto? Porque no se llevan las cosas bien, porque aún queremos dominar en nuestras fuerzas, pero Dios nos enseña que así las cosas no funcionan. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos libertadores de nuestras propias familias. Escúchelo. Yo no puedo ir a liberar a otros si primero no he liberado a mi familia. Entonces yo tengo que levantarme y esforzar para llevar adelante esto. Con esto no quiero decir que usted tiene que dejar de servir. Hay que servir, claro que sí. Familias en aprietos, que están sometidas a vicios, mal carácter, abandonos, faltas a la moral de parte de ellos mismos por sus propias bocas, por lo que expresan, por lo que dicen. Son duros dentro del matrimonio, viven en ocultismo, están en una ceguera espiritual. ¿Cuántos de tus familias necesitan que tú te pongas en camino y hagas lo que hizo Abraham? ¿Sabe usted que Abraham hizo algo interesante? Abraham se paró en rescate cuando Abraham se enteró que su sobrino Lot había sido tomado prisionero. Abraham se preparó y preparó a su gente para salir a rescatar a su sobrino. Él no le dio tregua porque él sabía que ninguno de sus familiares tenían que vivir como esclavo. Y usted y yo tenemos que entender que ninguna de nuestra familia tiene que vivir en esclavitud del pecado si usted ya ha sido regenerado por la sangre del Señor. Entonces tenemos un desafío nosotros allí que ejecutar, que cumplirlo, y hay que abrirnos paso a eso. En Génesis capítulo 14, verso 14 y verso 15, escúcheme por factor al tiempo, anote la cita allí. La Biblia nos dice algo interesante, que cuando a Abraham le vino esta noticia, Abraham se levantó con más de 300 trabajadores que él tenía. Abraham le había enseñado a estos trabajadores a cómo defenderse y estaba listo. Lot fue un hombre que pidió
Este hombre siempre cogió las mejores tierras. Y a veces lo que parece mejor para nosotros nos va a destruir. Fíjese algo. La codicia de Lot lo llevó a contornos pecaminosos. Su desmesurado deseo de adquirir posesiones y triunfos le costó su libertad y su contentamiento. ¿Cuántas personas cambian la gloria de Dios por la de este mundo? ¿Cuántas personas, teniendo un matrimonio, lo tiran abajo por la satisfacción sexual y luego son convertidos y reducidos a un bocado de pan y no hay quien los pueda levantar de allí? Su libertad le costó, su contentamiento le costó. La prosperidad que deseamos, muchas veces esa prosperidad, que es lo que hace, nos cautiva y nos aparta de la presencia del Señor. Ser próspero es bueno, claro que sí, pero hay que entender algo, que nuestros motivos no van de acuerdo con los deseos del Señor, porque nos pueden esclavizar. Cuando nosotros nos vemos inmersos en los motivos de Dios, esto no nos esclaviza, esto nos levanta y esto nos lleva hacia adelante. Abraham enfrentó a un enemigo muy poderoso. Usted y yo tenemos que rescatar a nuestra familia y vamos a tener que enfrentar a un enemigo muy poderoso. Pero la estrategia de Abraham es la estrategia que usan los norteamericanos ahora, y ellos la aprendieron de Abraham: atacar en las noches. ¿Sí ven? Por eso dice la Biblia: un poco de sueño, un poco de cansancio, sí vendrá tu necesidad como hombre armado. Y usted puede verlo en Génesis capítulo 14, versos 14 y 15, que dice que Abraham se propuso y dispuso atacarlos en la noche. Por eso es que los norteamericanos en el día están allí viendo todo, pero en la noche ellos saben y conocen los puntos estratégicos donde tienen que bombardear. Y es que en la noche recibió la revelación y la fuerza del Espíritu Santo para poder ir y conquistar. Cuando él llegó, libró a su querido sobrino y lo sacó de esa esclavitud. Usted y yo también tenemos que empezar a levantarnos en el nombre del Señor y a salir y a plantear nuestra estrategia. ¿Dónde está tu yerno? ¿Dónde están tus sobrinos? ¿Dónde están tus hijos, tus hijas? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tus hermanos, tus familiares que necesitan ser rescatados? ¿Tienes la unción o no tienes la unción? Muy pocos. Si ven, ¿dónde están los que estuvieron en la vigilia? ¿Dónde están los que están en la oración? ¿Dónde están los que hacen los grupos, sus líderes que los llevan al ayuno? Estas son las armas que Dios estableció. Efesios capítulo 6, versos 12 al 13 nos habla de la armadura. Hay que ponerse una armadura. Usted no puede entrar a un nuevo año con el mismo problema de siempre. Usted no puede estar cómodo sabiendo que su familia está en la esclavitud del pecado. La lepra más grande, que esa no la cura ningún médico. Que el único que tiene el poder es Jesucristo, y Jesucristo ha transmitido ese poder a ustedes. Amén, mis hermanos. ¿Qué estás haciendo con ese poder que el Señor te ha dado? Hay que usarlo. Hay que marcar la estrategia, hay que prepararse, hay que doblar rodillas en la noche. En la noche hay que levantar nuestras manos. ¿Cuántas personas en la noche no pueden dormir? ¿Cuántas personas tienen sueños? Y no sueños buenos, sino sueños de espíritus malignos que los atormentan y los llevan. Muchas personas se desvelan a la hora que su esposo se va. Es el momento de ponerte a guerrear. Es el momento de armar la estrategia. Bombardea en la noche. Cuando a mí alguien me dice: pastor, mi matrimonio está a punto de destruirse, ¿qué es lo que hago en las madrugadas? Allí estoy clamando al Señor, o vengo aquí en las mañanas a doblar mis rodillas. Una vez alguien me preguntó: pastor, ¿y por qué usted ora por estas personas que a veces son tan ingratas? Porque eso fue lo que hizo Jesús. Se entregó por los ingratos. Los ingratos lo traicionaron, pero luego esos ingratos se volvieron los hombres más fieles sobre la faz de la tierra. Amén, mis hermanos. No hay que pagar mal por mal. Al mal hay que pagarle con bien, porque a su tiempo cosecharemos. Nuestra recompensa no viene de los hombres, nuestra recompensa viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la verdad. Somos muertos en Cristo para sacar de la esclavitud a nuestras familias. Usted no puede vivir conforme
como que si mis hijas se casen y yo viera que mis yernos se me están desviando, yo, ¿qué voy a hacer? Voy a doblar mis rodillas y a clamarle al Señor. Y en las noches voy a hacer guerra. En las noches voy a bombardear al infierno. Porque los misiles que los hijos de Dios lanzan siempre van a dar en el blanco. Amén, mis hermanos. Porque Dios no desperdicia los misiles. A Dios le gusta pegar en el blanco. Y si usted es un hijo, una hija de Dios, tiene que aprender a pegar en el blanco. Amén, mis hermanos. Porque la Biblia dice que aljaba. En la aljaba de Dios están las flechas. Y esas flechas somos usted y yo. Denle ese aplauso al Espíritu Santo. Si tiene puntería no falla. Ahora le digo, ¿por qué tiene puntería no falla? Porque esta mañana usted esté aquí en la casa del Señor. Y Dios sabe que usted es una buena flecha y Dios sabe que en las manos de Él usted va a pegar en el blanco. ¿Cuántos lo creen? Somos esos hijos de Dios, amados y regenerados con la sangre del Cordero. Hay que ir a rescatar a nuestra familia de la esclavitud. No importa si te dejaron sin herencia, no importa si falsificaron tu firma, pero tú lo ves que están en pecado. Eso no puede a ti darte el orgullo, el no déjalo que se... No. Tienes que hacer lo que Jesús hizo. Meterte en el camino, interceder por ellos, orar por ellos. Hay que ponerse en la brecha, porque el Señor nos ha dado la libertad a cada uno de nosotros para rescatar y levantar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos. En Colosenses capítulo 1, por favor, quiero que leamos esta cita. Porque los colosenses tenían un miedo. Y sabe, ellos le tenían miedo a la oscuridad, ellos le tenían miedo al oculto. Cuando ellos se enteraban que llegaba un hechicero, que llegaba una bruja, ellos se apartaban y tenían miedo, y hasta muchas veces para evitar ciertos daños ellos tenían que pagar. Y cuando Pablo se entera de esto, se sorprende, porque ¿cómo es posible que habiendo sido libres y habiéndoles enseñado que tienen poderosas armas, estas cosas del ocultismo iban a venir a tratar de dañarlo? No hay brujo que se resista al poder de Dios. No hay brujería que no salga en algún ser humano que le hayan hecho. Eso se los garantizo en el nombre de Jesucristo. Nosotros nos llevaron a orar por una mujer que le habían dado un brebaje. Esa mujer la habían llevado a los médicos y me han gastado todo, pero en una Coca-Cola le habían metido algo sucio. Entonces la mujer comenzó a secarse. Cuando llegamos con mi esposa y 2 líderes más allí, la primera frase que le dije: Cristo ha venido a libertar tu vida. Es que Cristo es libertad. Cuando comenzamos a orar por ella, la pastora pone las manos allí en su vientre. Pongo mis manos en su cabeza, había otros pastores allí también, y comenzó esta persona a vomitar algo verde, algo sucio. Los hermanos que estaban en la sala estaban temerosos. ¿Y cómo así? Dice: es que sentimos que algo salió, pero que nos salió rozando. Ese es el poder del Espíritu Santo que ha sido dado a usted, para que usted, en el nombre de Jesús, eche fuera toda inmundicia. Amén, mis hermanos. Y eso es lo que Pablo le dice aquí a los colosenses. ¡Están locos! No te han dejado el poder de Dios. Hay que usarlo, hay que moverlo. No crea esto que Guillermo de la Fe le va a traer al amor que se le fue. Esas son mentiras del diablo. Satanás no puede sacar a Satanás, dice las Escrituras. El único que saca a Satanás son los hijos de Dios en el nombre de Jesucristo. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 1, verso 13, miren lo que nos dice las Escrituras: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino, ¿de dónde dice? De su amado Hijo. ¿A dónde hemos sido trasladados? Y eso es lo que tenemos que proclamar. No se rindan de su familia. Vaya en rescate del soldado Ryan, vaya en rescate de su familia. No se limite ante nada, no se detenga
13. ¿En quién tenemos redención? ¿Qué dice? ¿En quién tenemos redención? Dice, por su sangre. ¿El perdón de qué? De pecados. Hemos sido perdonados, grábelo en su mente y en su corazón. Hemos sido perdonados. Y si haces algo que no está bien, dobla tus rodillas y dile al Padre que te perdone. Y esa sangre preciosa vuelve a limpiarte nuevamente, porque así es el Señor. Él quiere que nosotros usemos, que no seamos como los colosenses. Pablo le dice a los colosenses, Jesucristo ha hecho 5 cosas por ustedes y no lo quieren entender. La primera, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Amén, mis hermanos. Por eso es que tenemos garantizada nuestra entrada al reino de los cielos. Levántate en el nombre de Jesucristo. Lo segundo que Pablo les dice, nos rescató del dominio de Satanás y nos hizo sus hijos. Así que no te preocupes si tu papá y tu mamá te dejaran. La Biblia dice, con todo y eso Jehová tu Dios te recogerá. Allí es hacia donde nosotros tenemos que aprender a ir. La Biblia dice que a Jesucristo lo arrastraron ante Herodes y Pilato. Pero la Biblia también nos dice que Jesucristo viene por segunda vez y ahora lo van a arrastrar a Herodes y a Pilato ante él. Pues es que nosotros tenemos que entender lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Lo tercero que le dice, nos trajo a su reino eterno. Nuestro reino es un reino eterno. Por eso el Señor le dice, usted está preocupado de la esclavitud de los romanos. Eso dijo, eso no me preocupa. Me preocupa que ustedes están esclavizados del pecado. Y allá es lo que yo quiero obrar y lo que quiero liberar. Y el Señor les manifestó esto. Por eso es importante que comprendamos. Lo cuarto que el apóstol Pablo le dice, nos redimió del juicio. Estábamos ante un juicio donde iba a ser decretada nuestra condenación, pero Jesucristo dijo, alto, no hay condenación, yo asumo la responsabilidad de ellos. Y lo quinto que le dice, perdonó todos, escúchelo, por amor a Dios, perdonó todos nuestros pecados. Lo que hicimos atrás, eso fue borrado, no fue cubierto. Cuando presentaban el sacrificio los animalitos, ahí sí cubría, pero con Jesús son borrados, son quitados. Amén, mis hermanos. Por eso es que el infierno no tiene potestad sobre nosotros. Y si te anuncia en tu mente, oye, hiciste esto, tienes que decir, sí, lo hice, pero Jesucristo me perdonó y me libró, y ahora soy libre en el nombre del Señor. ¿Cuántos son libres en el nombre de Jesucristo? Por eso hay que agradecerles al Señor. Ningún problema familiar te puede impedir que obres en libertad para tus familias. Mateo capítulo 7, versos 8 y 16. Por favor, en su Biblia, mire lo que dice. Es que las escrituras son hermosas, por eso hay que leerlas. No como los taxistas que la ponen encima, ¿no? del taxi. ¿Y cómo si usted le roba para evitar los ladrones? No, eso no evita ladrones. Ahora los ladrones también están viendo a los hermanos, porque los hermanos en la Biblia cargan el sobre de diezmo. Es como la anciana que se subía en el Parque Victoria cuando iba la CTM para Pascuales, y eso era una delincuencia tremenda. Esa anciana se subía y decía, en el nombre de Jesús, cualquier ladrón que está aquí hoy no roba. Así que cuando todo el mundo ve a la anciana, se subía. Es que donde hay un hijo de Dios está la presencia del Señor. Amén. Y lo que declaras con tu boca, así va a ser. Hay que declararlo, la palabra hay que declararla en el nombre precioso del Señor. Hay que declararla. Hay que vivirla. Esa anciana decía eso. Aquí nadie roba, en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 7. ¿Lo tiene? Verso 8, mire lo que dice. Porque todo aquel que pide, que dice, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, que dice, se le abrirá. ¿Quién está diciendo esto? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nos está diciendo esto. Y ahí sigue diciendo, ¿qué padre le va a dar a su hijo algo malo si se lo pide?
serpiente si le pide pescado, no le va a dar una piedra si pide pan, no, le da lo mejor. Hay cosas que a veces nosotros pedimos, y escuchen, a veces estamos orando y estamos pidiendo culebras y escorpiones, sin saber. Entonces Dios dice, no le puedo dar esto, amigo, está pidiendo mal. Por eso la Biblia también dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Por eso hay que saber pedirle al Señor las cosas. Nosotros tenemos que aprender a no ser del grupo de Judas, a no ser cristianos evangélicos que caminan con el remordimiento. Tenemos que ser como Pedro, que caminó con el arrepentimiento. Y luego se decía que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaron. Somos llamados a liberar. Somos llamados a conquistar. ¿Cuáles son nuestras mejores armas? Y hay que buscarlas en las noches. La oración, la intercesión, la palabra del Señor, el ayuno, la alabanza y la adoración. ¿Lo escuchó? Esas son nuestras armas. Y en esa, como iglesia, hemos venido preparándolo durante 22 años y más tal vez. Y escúchame esta mañana, no vaya ante un juez terrenal que le va a sacar dinero, vaya ante el juez celestial. No vaya a buscar, hermanos, para hablar mal de pronto de la situación que usted está viviendo. Vaya y doble sus rodillas ante la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Allí es donde se resuelven las situaciones. Hay que usar la palabra. Alguien por ahí se levantaba en una iglesia y estaba enseñando, no, que esos hermanos están mal, que usar la palabra. Dios mío, lindo, hay que declarar la palabra para tu vida. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor, y sin santidad nadie verá la presencia del Señor. Lo que pidas con tu boca se dará, lo que reprendas con tu boca sí será hecho. Termino con Nehemías capítulo 4, verso 14 esta mañana. Nehemías nos enseña algo muy interesante. Usted tiene que aprender a salir en rescate. Somos la piedra viva por Jesucristo en la actualidad. Nehemías capítulo 4, verso 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Qué fue lo que le dijo? No temas delante de ellos. Mis queridos hermanos y amigos, no teman delante de los problemas y de las situaciones que están pasando. Lo que hay que hacer es meterse en el camino, y es la palabra del Señor esta mañana. No temas delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. ¿A qué nos llama? A que recuerden que hay un Dios grande y temible y poderoso, porque la Biblia dice que Él va delante de nosotros y Él es el que pelea la batalla por nosotros. Y ese es el recordatorio de Nehemías ahí. Y miren lo que le dice allí: acordaos del Señor grande y temible. ¿Y qué le dice? Y pelead. ¿Por quién tenía que pelear? Por vuestros hermanos. ¿Por quién más tenían que pelear? Por vuestros hijos. Nehemías 4:14 estamos. Y por vuestras hijas. ¿Y por qué más dice? Y por vuestras esposas. ¿Y qué más dice la Escritura? Y por vuestras casas. Usted no puede hacer el lujo de que alguien de su casa se pierda. ¿Dónde está el poder de Dios en tu vida? El sacrificio, la obra viva. Yo tengo que entender que he sido comprado a precio y que la sangre de Cristo se mueve en mí. Y si esa sangre se mueve en mí, me voy a levantar como Abraham y voy a rescatar a mi sobrino, a mis hermanos, a mis padres, voy a rescatar todo. No es que son católicos, la Biblia dice: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Si Cristo está en ti, ¿quién contra ti? Aunque un ejército se levante
levante contra ti, no debe de temer tu corazón. Aunque se levanten para hacerte guerra, debes de estar confiado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, mis hermanos. Aunque pases por el fuego, esas llamas no te quemarán. Y si pasas por los ríos, esas aguas no te golpearán. Porque el Dios Todopoderoso está con aquellos que tienen fe y caminan en fe. Ese es el poder de su gracia, de su misericordia. Yo le animo esta mañana a inclinar su rostro allí donde usted está y piense y medite esta mañana. ¿Cuántos de tu familia hoy no están en Cristo? Muchas veces oramos y los llamamos. Yo quiero esta mañana es que salgan de aquí, pensando en ellos, pensando que tú eres el responsable. Tú tienes que abrir tu corazón y interceder por ellos. Quiero invitar a aquellas personas que aún no tienen a Cristo en su corazón. Escúcheme, la Biblia dice que si usted no tiene a Cristo en su corazón, todo lo disipa y todo lo desparrama sobre la faz de esta tierra. Yo quiero invitarle a usted a que esta mañana abra su corazón y reciba a Jesús. Si usted recibe a Jesús esta mañana, usted ha pasado de una muerte a una vida eterna. Pero si usted rehúsa a Jesús, usted va a vivir en pecado, y el pecado trae destrucción. Pero esta mañana Jesús está aquí para liberarlo. Allí donde usted está, yo le invito a esta oración conmigo, le invito a que se arrepienta de sus pecados, le invito a que reciba la salvación, le invito a que sea amigo de Dios a través de Jesús, porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre, pero el que rehúsa al Hijo también rehúsa al Padre. Allí donde está, dígale: Señor Jesús, te recibo como el Salvador de mi vida, me arrepiento de mis pecados y renuncio a la ruina, a la pobreza y a la miseria, porque hoy le doy paso a la vida eterna, Jesús, que eres tú. Amén. Mientras todos oramos,